vamos entonces a iniciar la grabación. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo CIPAS del curso Pensamiento Lógico y Matemático, donde vamos a tratar el tema leyes de inferencia. La temática que nosotros les vamos a explicar el día de hoy va a ser de vital importancia para ustedes porque con esta explicación van a poder ustedes desarrollar los ejercicios 2 y 3 de la guía de actividades. Entonces, ¿quiénes estamos realizando este encuentro el día de hoy? La ingeniera Carolina Castaño, la ingeniera Sandra Domínguez y quien les habla, la ingeniera Mireya Gómez. Bueno, antes de entrar de lleno, quiero que revisemos dentro de la guía de actividades ese ejercicio número 2, que tal vez es el ejercicio que no sea tan complejo en cierto punto, pero que sí hay que tener muy claro e identificadas esas leyes de inferencia, ¿no? Entonces, permítanme un segundo, aquí está. Entonces, en el ejercicio número 2, a ustedes les presentan en lenguaje simbólico algunas expresiones que representan esas leyes de inferencia, ¿cierto? Y de acuerdo a la letra que ustedes hayan seleccionado, ¿qué deben hacer? Entonces, en el ejercicio número 2 les dicen, nombren la ley de inferencia que represente cada expresión. Es decir, tenemos que identificar qué ley de inferencia es la que tengo aquí en cada una de estas tres expresiones. Luego le dice definir las proposiciones simples y para este caso usted va a tener la libertad de definirlas, pero ojo con esto, basadas en un contexto académico. Es decir, que esas proposiciones que ustedes van a construir tienen que ser del contexto académico. Por ejemplo, Luisa participa en los CIPAS de pensamiento lógico, ¿sí? Es académico. No serán válidas aquellas expresiones como, por ejemplo, Luisa sale a jugar al parque, ¿sí? Tienen que ser de ese contexto académico. Y les dicen que pueden usar las mismas proposiciones simples que ustedes construyeron para esta expresión que estoy señalando aquí, les puede servir para la que está acá y les puede servir para la que está acá. Es decir, que no hay necesidad de que para cada uno de ellos usted construya unas proposiciones simples diferentes. Bueno, aquí le dan un ejemplo y eso es lo que hay que hacer en este ejercicio número 2. ¿Listo? En el ejercicio número 3, entonces, ahí ustedes van a observar un argumento. Todo esto es un argumento, ¿sí? ¿Y qué les dice? Entonces, de este argumento, usted debe, está en lenguaje natural o en español, usted debe pasarlo al lenguaje simbólico o lenguaje matemático, ¿cierto? Luego de hacerlo de esa manera, debe decir qué ley de inferencia está aplicando. Y ahora les vamos a explicar. Y cuál es la conclusión a la que se llegó con esa ley de inferencia, de acuerdo a lo que dice aquí en el argumento que les han presentado. Entonces, la explicación del día de hoy les va a ustedes a aclarar muchas dudas, inquietudes que tengan para poder desarrollar estos dos puntos. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí, paso a la presentación. Tomen sus apuntes y no olviden que a través del chat pueden ustedes escribir sus dudas o en dado momento vamos a activar los micrófonos. Compañera Sandra, ¿hay alguna inquietud por ahora? No, señora, aún no hay Ah, bien. ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Le encargamos cerrar micrófonos, por favor. Buenas noches, Mireya. Ah, hola, ingeniera Carolina, ¿cómo está? Bien, Sandrita, buenas noches. Buenas noches, Buenas, ¿cómo estás? buenas noches para todos los estudiantes. Bueno, en ese momentico que escuchaba a Mireya explicar la introducción de este CIPAS y del ejercicio número 2 y que ella les hacía hincapié en el contexto académico para realizar esas proposiciones simples, queremos ser muy enfáticas en algo, muchachos. Esta actividad se sube por la herramienta Turnitin. Entonces, sí les pedimos que sean lo más creativos posibles para hacer esas proposiciones simples. ¿Por qué?
porque si en esas proposiciones simples a ustedes les llega a arrojar similitud con otro trabajo de otro estudiante, pues nosotros nos vamos a ver en la penosa obligación de anular el trabajo. Entonces sí les pedimos que este trabajo sea hecho con mucha honestidad, utilicen su propia imaginación. Hacer las proposiciones es algo muy sencillo, pero entonces, por ejemplo, si yo decido mirar, darle una ojeada al trabajo que está entregando mi compañero y utilizo las mismas proposiciones simples de mi compañero, pues ahí es donde van a empezar los problemas. Entonces, por favor, sean originales en estas proposiciones, siempre en el contexto académico, y traten de siempre, siempre ser muy, muy honestos con sus trabajos para que no tengamos ningún inconveniente y no nos veamos en la penosa obligación de tener que anular actividades. Entonces, por favor, si tienen cualquier inquietud, recuerden que todas nosotras tenemos nuestros Skype, nuestros grupos. Si no se han unido a esos grupos de Skype, únanse o nos pueden buscar por el Skype de forma interna y nosotros les vamos a colaborar con ese seguimiento. ¿Listo? Entonces, el CIPAS de hoy es muy importante porque les va a dar esas herramientas para ustedes aprender a identificar esas leyes de inferencia. Pónganle bastante atención porque vamos a ver que lo importante aquí en estas leyes de inferencia es la estructura de la ley como tal. No nos podemos volver mecánicos a que solamente vamos a encontrar modus ponendo ponens. Cuando tengo P, entonces Q, P, conclusión Q. O sea, nosotros no nos podemos cerrar y ser tan mecánicos de grabarnos las cosas de esta manera. Nosotros vamos a aprender a reconocer las leyes de inferencia mediante la estructura que éstas tienen. Entonces, tomen por favor nota, estén muy atentos y hagan las preguntas que ustedes crean pertinentes. Recuerden que no hay preguntas bobas o que no se deben hacer. Ustedes están en un proceso de aprendizaje, entonces nosotras estamos aquí muy prestas a colaborarles con ese acompañamiento. Gracias, Mireya, y puedes continuar. Tienes apagado el micrófono. Listo, ahí ya. Sí, señora. Gracias. Les decía que el tema que nos reúne el día de hoy es el que tiene que ver con las leyes de inferencia. Tal vez nosotros esa palabra, leyes de inferencia, no la hayamos escuchado en ninguna parte, pero sí estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra inferir, ¿cierto? Resulta que inferir tiene que ver con el hecho de que usted, o bueno, que estamos leyendo algún documento, algo, y sacamos una conclusión de lo que estamos leyendo. A veces esa conclusión puede estar implícita dentro del texto o puede estar explícita que está dentro de él y explícita afuera, entonces usted concluye, supongo tal cosa o creo que es tal cosa, ¿cierto? Entonces, esa parte de la inferencia nos indica que nosotros vamos a sacar una consecuencia o a deducir algo de otra cosa, ¿sí? Independientemente de lo que estemos tratando en el tema de que estemos hablando, siempre vamos a sacar una conclusión de algo. Las leyes de inferencia nos permiten establecer una relación entre un conjunto de fórmulas que las vamos a llamar premisas y que vamos a llegar a algo que se llama la conclusión. Esto es, de aquí en adelante ustedes se van a familiarizar con esta terminología de premisa, de conclusión, antecedente, consecuente, bueno, más adelante lo trataremos. Esas leyes de inferencia que permiten, ¿no es cierto?, nos permiten de encontrar o demostrar la validez de un argumento a través de las reglas de inferencia, ¿sí? Que son las que tal vez ustedes han estado viendo en el documento anexo y que han encontrado dentro de la guía y han escuchado mucho también en las dos conferencias que hemos trabajado dentro del curso. Bueno, esas leyes de inferencia, entonces, ¿qué las compone? Primero que todo, las premisas. Y una premisa, pues, es una hipótesis que se plantea. Un supuesto, como su nombre lo indica, cuando hablamos de hipótesis es algo que puede o no llegar a suceder, ¿no es cierto? Y en este caso, para nuestro curso, nosotros lo trabajamos a través de esas proposiciones y también lo podemos encontrar como enunciados.
todas las anteriores, es decir, puede ser la hipótesis, una proposición, un enunciado, ¿cierto? Cuando se plantean siempre se consideran como verdaderas al momento de nosotros hacer el análisis, para poder llegar a una conclusión que es la proposición que se desea probar a partir de esas premisas que nos van a dar. Entonces, aquí en el ejemplo, ustedes pueden observar que tenemos una premisa. Una premisa es lo que tenemos aquí en la parte superior. No sé si están viendo mi mouse, ¿no es cierto? Voy a tratar de sacar el... ¿Cierto? Tenemos aquí una premisa que tiene dos proposiciones simples y está unida por un conector, es decir, que es una proposición compuesta, y esa sería lo que ustedes han visto de pronto en su trabajo como P1, ¿no es cierto?, en su guía. Y tenemos otra premisa aquí, ¿no es cierto?, que ya está con una negación, y a esta también le vamos a llamar, la encuentran ustedes allá en su trabajo como una premisa número 2. Con el mouse no es tan bonito para escribir, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, ahí está este primer elemento, que son las premisas, que son hipótesis, que se plantean de acuerdo a una situación y que con ellas, al analizarlas, pretendemos llegar a una conclusión, y es esta que está debajo de esta línea, ¿cierto? Esta es la estructura como tal, ¿no es cierto? Y aquí esta ya viene a ser la conclusión. Para poder nosotros hacer este análisis que ustedes observan aquí, en este ejemplo, para poder llegar a esa conclusión, entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de las reglas de inferencia. ¿Qué son las reglas de inferencia? El conjunto de pasos que se utilizan para poder obtener o para poder llegar a una conclusión. Bueno, dentro del documento anexo ustedes van a encontrar esas leyes de inferencia. Las que ustedes observan en pantalla, y si pueden tomar un pantallazo, sería importante, son las que más vamos a utilizar al momento de desarrollar los trabajos. Entonces, encontramos la primera, ¿no es cierto?, que es el mouse poniendo ponens, y observen ustedes que aquí lo encontramos en paréntesis porque así también las podemos nombrar, ¿cierto? Aquí le podemos agregar una M y quedaría MPP, que es el mouse poniendo ponens, el mouse tolendo tolens, hay otra que es mouse tolendo ponens, silogismo hipotético, la simplificación disyuntiva, la simplificación, el silogismo disyuntivo, adjunción, doble negación y la ley de la adición. Estas son algunas de las leyes de inferencia, porque si ustedes buscan por internet van a encontrar muchas otras reglas de inferencia o leyes de inferencia que se pueden llegar a aplicar. Pero para este momento en nuestro curso trabajaremos con estas. Bien. La primera ley de inferencia que vamos a trabajar el día de hoy es la de el mouse poniendo ponens. En lenguaje coloquial decimos afirmando afirmo. Esta ley permite que, como su nombre lo indica, afirmando afirmo, entonces, ¿qué dice? Viene aquí, en esta parte, está compuesta por dos elementos. Un antecedente, que es esta P que ustedes encuentran aquí, que es el antecedente, ¿sí? El antecedente, y nos lleva a un consecuente, ¿sí? Entonces, quisiera escuchar de los estudiantes por chat que me indiquen qué conector es este, qué tipo de conector es. Entonces, ¿qué vendría a ser en operación? ¿Qué sería? Una conjunción, una disyunción, condicional. Dicen en Muy el bien, chat. muy bien, un condicional, sí, señores. Entonces, observen ustedes la estructura de esta ley, ¿cierto? Que en nuestra premisa número 1 está el antecedente, que es P, unido al consecuente, pero por el conector condicional, ¿no es cierto? Y abajo está nuevamente el antecedente, como dice afirmando afirmo, ¿qué significa? Que lo que yo dije aquí en P, vuelvo y lo corroboro abajo en la siguiente premisa. Y eso que me permite a mí llegar a una conclusión que va a ser Q. Palabras coloquiales entonces. Ahora sí, palabras coloquiales, ¿qué me indica?
Entonces vamos a leer el ejemplo. En el ejemplo dice P, Rodrigo es jugador profesional. Eso vendría a ser P, Rodrigo es jugador profesional. Y Q, Rodrigo juega en la selección Colombia. Aquí está Q. Ahora, si pasamos al lenguaje natural, estas dos proposiciones simples que tenemos aquí arriba, con la estructura que tiene el modus ponendo ponen, miren que para que ustedes identifiquen que sea modus ponendo ponen, digan, va P, entonces Q, y abajo afirma el antecedente, que en este caso es P, para llegar a esa conclusión. Revisen bien la estructura. Entonces, vamos a pasar al lenguaje natural. Entonces, en el lenguaje natural, ¿qué hacemos? Traducir lo que está en este lenguaje simbólico, ¿sí? Lo que está en el lenguaje simbólico en este lado, que tenemos en este lenguaje simbólico, a español. Entonces dice, como está con el conector condicional, recuerden que empezamos con el sí. Entonces, si Rodrigo es jugador profesional, porque eso es lo que me dice P acá arriba, entonces, que es el conector, entonces Rodrigo juega en la selección Colombia. ¿Listo? Aquí trazamos un punto y seguido que es como es mostrando que hasta ahí lleva la primera premisa. ¿Sí? Que hasta aquí va el P, entonces punto. Sigue abajo. Entonces vamos a afirmar, es decir, vamos a corroborar que lo que dijo P vuelve y se repite acá abajo. Entonces, ¿qué dice? Venga, Rodrigo es jugador profesional. Y esa línea, por eso aquí va P, y esta línea que ustedes ven aquí, esta linecita significa por lo tanto, o en conclusión. Por lo tanto, Rodrigo juega en la selección Colombia. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Dependiendo de lo que esté en la premisa 1, ¿el valor de la premisa 2 también puede cambiar? ¿O hay algo que lo haga invalidar a la premisa 1? No le entiendo. O sea, en este modus ponen lo que dijo en P se ratifica, o sea, lo que es el antecedente en la primera premisa viene a ser antecedente en la segunda. Es decir, lo que dijo en P vuelve y lo confirma aquí. ¿Sí? Porque esa ley dice afirmando, afirma, es decir, no la puedo cambiar. Si ya la cambio, ya no sería modus poniendo pone, sería otra ley. ¿Sí? Perfecto. Entonces el resultado sería ya Q, abajo. Sería ya Q. Ajá. Vale, muchas gracias. Porque esa es la estructura fundamental de la ley. Sí, lo que quiere decir la profe Mireya es que en esta ley vamos a enfatizarles el día de hoy mucho, mucho en la estructura de las leyes, ¿sí? Para que ustedes no se aprendan esto de memoria, sino que comprendan y analicen la estructura. Entonces, lo que les dice Mireya es, si nosotros tenemos aquí un antecedente, bueno, yo estoy jugando con el mouse como si me lo estuvieran viendo. Si nosotros tenemos un antecedente y un consecuente, que en este caso P es el antecedente y Q es el consecuente, esa es nuestra primera premisa. Cuando tenemos esa segunda premisa, que también puede ser una proposición solita, no siempre las premisas tienen conectores lógicos, puede ser una proposición solita, afirmada o negada. Entonces, cuando tenemos que es de la misma forma, o sea, que tenemos de igual característica esa premisa 2 con el antecedente de ese condicional, vamos a concluir exactamente igual el consecuente de ese condicional. ¿Por qué les hacemos énfasis en la estructura? Ahorita Mireya más adelante les va a mostrar otros ejemplos donde también se aplica modus ponendo ponens, pero con negaciones. Entonces, lo que ustedes se deben aprender para modus ponendo ponens es que para poder aplicar esa ley, de entrada deben tener dos premisas. De entrada, en una tiene que haber un condicional y en el otro, en la otra premisa, tiene que estar afirmado el antecedente de ese condicional. Si, por ejemplo, ustedes están analizando las leyes de inferencia y ven que no es P entonces Q, sino P o Q, ustedes ya de una
omiten que pueda ser modus ponendo ponens, porque si no hay un condicional, no puedo aplicar modus ponendo ponens. ¿Listo? Esto es lo que queremos que les quede hoy muy, muy claro. Sigue, Mirellita. Listo. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Sí, maestra. Ah, bueno, pensé que se me había silenciado el micrófono otra vez. Bien, entonces analicemos esta, que es otra forma de descubrir el modus ponendo ponens. ¿Qué hay de diferente en esta fórmula o en este lenguaje simbólico y este? ¿Quién me dice de los estudiantes? Negación. P negada. Muy bien, está la P negada, observen eso, ¿sí? La estructura es la misma. La única diferencia es que aquí arriba tengo la negación de P, pero como la ley dice afirmando afirmo, entonces miren que si yo niego a P acá arriba, debo negarla acá abajo. ¿Listo? Entonces, de pronto en sus trabajos encontrarán, ustedes van al anexo y dicen, ah, pero es que está la ley así, las dos están afirmativas, y en mi ejercicio me la pusieron negativa, las personas nos pusieron a voltear. Y resulta que no. Ustedes fíjense lo que decía nuestra directora Carolina, dice, si está el antecedente y el consecuente unidos con el condicional y abajo estamos reafirmando el antecedente, pues sencillamente es el modus poniendo ponen, independientemente de que esté negativo, ¿listo? Entonces, vamos a analizar el ejemplo. Esto es lo que no queremos que ustedes hagan, ¿no? Lo que dice P. Mercedes compra los trabajos del curso. Ahí está la imagen de, si no tienes tiempo, le hacemos el curso. Q, Mercedes desarrolla las tareas del curso. Ahí está. Entonces, si unimos este lenguaje simbólico, lo pasamos a nuestro lenguaje natural, vamos a decir, si Mercedes no compra los trabajos del curso, entonces Mercedes desarrolla las tareas del curso. Y recuerden que este punto y seguido me indica a mí que terminé esta primera parte, la primera premisa. Oiga, alguien dice por allá, oiga, Mercedes no compra los trabajos del curso. Eso fue lo que dijimos aquí, afirmamos lo de arriba. Entonces, por eso es que Mercedes desarrolla las tareas del curso y ella aprende más y tiene más facilidad en el desarrollo de los temas del curso porque ella lo hace, ¿cierto? Ahí está. Entonces, siempre fijándonos en la estructura. Ahora observen esto, ¿sí? Recuerden que el modus poniendo ponen tiene su antecedente y su consecuente. Hay otras reglas de inferencia que también tienen antecedente y consecuente, ¿no? Y estas son las diferentes formas en las cuales ustedes pueden encontrar el modus poniendo pones, ¿sí? Y en algunas encontrarán, miren, el antecedente negado, ¿cierto? Perdón, el consecuente negado o el antecedente. Y entonces ahí vamos a llegar a esa conclusión según esta ley. No sé si habrán preguntas. Una pequeña, maestra, perdón. ¿Sí, señor? Los tres punticos que están en la parte inferior de cada uno de los ejemplos no me quedan claros, qué pena. Significa, es conclusión, ¿sí? Listo, maestra, gracias. Cuando usted escribe aquí, por ejemplo, usted dice por lo tanto, eso también podría ser, ¿sí? Esta lineecita y los tres punticos, digamos, por lo tanto, en conclusión, sí, sí, esa sería la expresión, ¿listo? En algunos libros ustedes encuentran los tres punticos, en otros solamente está la línea y la Q aquí, en otros aparece una Q aquí enseguida, ¿sí? Que significa conclusión. Bueno. Bien, pasamos a otra ley de inferencia y es la ley del modus tollens. En esta ley, si el ponens decía afirmando afirmo, en esta ley dice negando niego. Entonces, también vamos a encontrar el antecedente y el consecuente. Y están unidos por un condicional. Y si ustedes observan, aparentemente la estructura es la misma, pero resulta que la diferencia es que aquí vamos a negar lo que dice Q, porque dice negando niego. Entonces, aquí vamos a negar el antecedente. Entonces, en nuestra primera premisa, ¿sí? Dice, si P, entonces Q, abajo dice, oiga, no, Q no se dio, eso de Q no era, eso no es cierto. Por lo tanto, tampoco es cierto lo que se dice en P. Entonces, vamos a poner el ejemplo acá. Y dice, Luis asiste a los CIPAS de pensamiento lógico matemático.
Y Q, Luis entiende los temas. Entonces, vamos a trasladar este lenguaje simbólico a nuestro lenguaje natural y dice así. Si Luis asiste a los CIPAS de pensamiento lógico matemático, ese es P, entonces Luis entiende los temas. Eso es lo que dice Q. Entonces alguien por allá dice, oiga, Luis no entiende los temas. Por lo tanto, que es nuestra línea, por lo tanto, Luis no asiste a los CIPAS de pensamiento lógico matemático. Porque a veces en los CIPAS se entiende un poco más los temas, de ahí la importancia de que todos asistan. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O alguna de mis compañeras que quiera aportar algo? No hay preguntas, Mireya. Bueno, gracias. Listo. Bien, entonces miren esta otra forma de ver el mismo modus tollendo tollens. Observen acá, están afirmadas las dos de arriba, ¿cierto? La premisa número 1, y acá ven, ¿no? Entonces dice negando, negando, niego. ¿Listo? Entonces aquí vamos al ejemplo. Sandra asiste al B-Learning de pensamiento lógico. Sandra obtiene puntos por asistir al B-Learning. Entonces pasamos a esto y dice así. Si Sandra no asiste al B-Learning de pensamiento lógico, entonces Sandra no obtiene los puntos. Pero alguien por allá dijo, venga, Sandra obtuvo puntos para asistir al B-Learning. Ah, por lo tanto, Sandra asiste al B-Learning de pensamiento lógico. Entonces, observen ustedes, mis queridos estudiantes, como decíamos siempre, es la estructura de esa ley, que me dice que negando niego, entonces voy a negar lo que me dice el antecedente. Si aquí está negativo, o ¿cierto? Aquí lo voy a poner afirmativo, porque voy a negar lo que dice acá. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar al silogismo hipotético. En este silogismo hipotético vamos a encontrar tres proposiciones simples y van a estar unidas en dos premisas. La premisa número 1 y la premisa número 2. Entonces yo voy a poner aquí el numerito, la número 1 y la número 2. Según la estructura, ambas están unidas por el condicional. Y si ustedes observan, en la conclusión también van dos proposiciones simples unidas con un condicional. Entonces analicemos el ejemplo. Dice, Carlos es de Ibagué. Q, Carlos es del Tolima. R, Carlos es colombiano. Para los que no estamos así como contextualizados, Ibagué es la capital del Tolima. Entonces dice así, si Carlos es de Ibagué, esa es la primera premisa, si Carlos es de Ibagué, entonces Carlos es del Tolima. Y alguien dijo, ah, si Carlos es del Tolima, que es lo que me dice tú, entonces Carlos es colombiano, porque Tolima es un departamento de Colombia. Por lo tanto, ¿no es cierto? Que vamos a la conclusión, si Carlos es de Ibagué, entonces Carlos es colombiano. ¿Listo? Porque estamos afirmando todo lo que estamos diciendo. No sé si hasta aquí, ¿cómo se han sentido, mis queridos estudiantes? ¿Cómo se han sentido? Bien, maestra. ¿Bien? Ok, me gusta eso. Entonces, hasta el momento Mireya nos ha explicado 3 leyes de inferencia de las que más utilizamos dentro del curso, ¿listo? Esta ley que ella está explicando en este momento, silogismo hipotético, tengan entonces ustedes muy en cuenta esa estructura. Ambas premisas deben ser condicionales y la conclusión debe ser una nueva condicional. Pero, ¿qué hay de especial en la estructura del silogismo hipotético? Que siempre el consecuente de una premisa va a ser el antecedente de la otra. Entonces es como si ustedes marcaran una diagonal entre Q y Q. Entonces, observen de nuevo, el consecuente de una premisa va a ser el antecedente de la otra premisa. Por lo tanto, esa conclusión, esa nueva condicional que nosotros vamos a crear, queda con el antecedente que no se repite y el consecuente que no se repite. ¿Por qué les hablamos en estos términos? Porque es la manera en que ustedes más fácil van a poder interpretar estas leyes de inferencia. O sea, retomemos.
Modus ponendo ponens. Afirmo el antecedente y concluyo el consecuente. ¿Listo? En modus tollendo tollens. Niego el consecuente, por lo tanto, niego el antecedente. Y ya en el silogismo hipotético les acabo de explicar la estructura, que ustedes hacen esa diagonal de esas proposiciones simples que se repiten y la conclusión está hecha por las proposiciones simples que no se repiten en las anteriores condicionales que tenemos en las premisas 1 y 2. Sigue, Mireya. Muchas gracias. Muy buena la explicación. Bueno, aquí encontramos pues, otra forma de silogismo hipotético con la negación. Esto lo hicimos pues dado a que los ejercicios ustedes van a encontrar en la negación en sus ejercicios, entonces ya cuando no lo ven, dicen no, esa no es, pero resulta que hay que fijarnos como les hemos dicho, la estructura. Entonces revisen aquí que tenemos el antecedente en este lado y al ser antecedente en la primera premisa se convierte en consecuente. Al contrario. Perdón, al ser consecuente en la primera premisa se convierte en antecedente en la segunda. ¿Listo? Y ahí estamos. Bueno, pasamos al dilema constructivo. Aquí también vamos a encontrar... Profe, disculpe la interrupción. ¿Podría regresar la diapositiva para tomar un pantallazo, por favor? Con mucho gusto, permítame, le borro o lo dejo así. Gracias. Muy bien. Bueno, el dilema constructivo. Entonces también vamos a encontrar aquí 3 premisas. La número 1, la número 2 y la premisa número 3. Y aquí hay una diferencia entre este dilema constructivo y el silogismo hipotético, ¿sí? Aparte de que hay 3, premisas, vamos a encontrar un conector diferente. ¿Cómo se llama este conector? ¿Qué significa? Disyunción, conjunción. ¿Quién me dice? Bueno, no todos. Conjunción, maestra. No, es una disyunción. Es una disyunción. Importante que lo tengamos claro, porque si no los identificamos ya después nos vamos a enredar, ¿no es cierto? Entonces, analicemos. Tengo estas 2 proposiciones simples unidas con la disyunción. Entonces, ¿qué significa O? ¿No es cierto? Aquí, O. Entonces dice P, O, Q. Y abajo analicemos que el consecuente de la primera, ¿cierto? Perdón, que el antecedente de esta primera vuelve a ser antecedente acá, o se vuelve a afirmar, ¿no es cierto? Pero ya con el condicional. Entonces digo P o Q, si P, entonces R, aquí tenemos una, y luego vean este antecedente que estaba aquí, perdón, el consecuente que está en la primera premisa, va a ser el antecedente en la tercera. Hacemos esa diagonal que nos decía nuestra directora aquí, ¿no es cierto? Y aquí el antecedente que es en la primera va a ser el antecedente en la segunda, ¿no? Ahí está. Entonces ahí se traza esta gráfica y vamos a llegar a una conclusión con la disyunción de las 2 proposiciones que nos quedan como resultado. Entonces, ¿cómo lo leemos? P o Q, si P, entonces R, si Q, entonces S, por lo tanto, R o S. Entonces, vamos a trabajarlo en lenguaje natural. Entonces, tenemos las proposiciones simples. Felipe tiene una casa, Felipe tiene un carro, Felipe paga el impuesto predial y Felipe paga el SOAT. Vamos a unir todo esto, ¿sí? De acuerdo al lenguaje simbólico o a la estructura de esta ley del dilema constructivo y dice así. Vamos con P primero. Dice, Felipe tiene una casa o, aquí está la o Felipe tiene un carro. Luego vamos a la siguiente. Si Felipe tiene una casa, entonces Felipe paga el impuesto predial, que eso es lo que me dice R.
si Felipe tiene un carro, entonces Felipe paga el SOAT. Por lo tanto, ¿cierto? Felipe paga el impuesto predial o Felipe paga el SOAT, porque estamos hablando de que él puede tener uno de los dos o podría tener los dos en este caso. ¿Sí? ¿Algo más que aportar, compañeras, en esta ley? No. No, No, Mirellita. Ok, bien. Le Entonces vamos a... recomendamos entonces a los estudiantes que ya en el chat se está colocando el registro de asistencia para que por favor se registren con sus datos. No, sí. Listo, vamos a analizar acá. Ya aquí encontramos la negación, ¿no? Pero revisemos que siempre se cumpla la misma estructura de ese dilema constructivo. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer en ese ejercicio, en el número 2, ¿cierto? Es crear muy bien esas proposiciones simples y luego cuando ya lo vaya a trasladar ese lenguaje simbólico a su lenguaje natural, tener en cuenta que si aquí está el signo de la negación, el símbolo de la negación, pues incluirle a esa proposición simple la palabra no. Recuerden, estudiantes, que estas proposiciones simples son afirmativas, ¿no es cierto? Entonces las hacemos de esta manera y luego cuando ya las pasamos a nuestro lenguaje natural, entonces ya le vamos a incluir esta negación dentro de este argumento. Bien. Aquí vamos a encontrar otras dos leyes. Una que es la ley de adjunción, ¿no es cierto? Que es la que me permite unir dos proposiciones simples, pero con la conjunción, ¿cierto? Y dense cuenta ustedes que aquí a este lado van a estar con las negaciones, ¿no es cierto? Entonces, si los tengo ambas negadas, pues aquí en nuestra conclusión van a ser negadas las dos. Le damos el ejemplo, dice, Juan tiene un computador, eso es P, y Q, Juan tiene una tablet. En conclusión, vamos a decir que es P y Q. Juan tiene un computador y Juan tiene una tablet. Si yo traslado este ejercicio a las negaciones, pues entonces diríamos Juan no tiene un computador y Juan no tiene una tablet, ¿cierto? Y así haríamos esta conclusión. En la ley de la simplificación, aquí esta ley es la más usada en los ejercicios para cuando ya vayamos a trabajar el ejercicio número 4. En el caso tal de que tengamos una premisa de esta forma, que significa la ley de la simplificación y me permite sacar o extraer de esta premisa una de las dos proposiciones simples. Entonces tengo P y Q, ¿no es cierto? Y voy a concluir P, entonces diría de esta manera. Juan tiene un computador y Juan tiene una tablet, ¿cierto? De acuerdo a lo que me soliciten, entonces alguien dice, venga, Juan tiene una tablet, como en conclusión. Es decir, si yo voy a eliminar o a sacar a Q, me voy a quedar con lo que me dice P, ¿sí? O si yo voy a sacar o a eliminar P, me voy a quedar con lo que me dice Q. Eso me permite a mí esta ley de la simplificación. Y aquí aparecen los dos ejemplos en caso tal de que ustedes la encuentren negadas. Bueno. Vamos con este ejemplo muy rápido, mis queridos estudiantes. ¿Qué queremos acá? Que ustedes creen un argumento con cada una de estas leyes de inferencia que encuentran aquí, teniendo en cuenta estas imágenes. Entonces quisiera contar con la participación de los estudiantes para poder visitar aquí. No sé, compañeras, ustedes aquí y pueden dar la palabra ya, que están viendo el... Perfecto, por favor, el que vaya a participar, levanta la manito, entonces vamos a hacerlo de manera organizada. O si ¿Quién quieren, podría ser P? también pueden escribir en el chat. Aquí, Juan José Lozano, adelante. P podría ser Lucy. Una proposición debe tener sujeto, verbo y complemento. ¿Qué pasa con Lucy ahí? Si Lucy va en el carro a la finca. Bueno, Juan José, aquí la proposición simple es una sola oración. Entonces, Lucy
Lucy, Lucy va en el carro a la finca. listo, Ok, hasta sí. ahí. A la finca, listo. Ya tenemos la primera. Q. Giovanni. ¿Quién sería ahí Q? Adelante, Giovanni. Dice aquí, Giovanni dice, Lucy tiene una finca. Listo, Lucy tiene una finca. Listo. ¿Quién sería R? Tiffany, Lucy cosecha frutas en la finca. Ujú. Listo. ¿Y S? El carro lleva la cosecha. Lleva la cosecha. Sergio. Listo. Listo, listo, listo. Ahora, ya tenemos estas proposiciones simples. Esto es lo que ustedes deben hacer en ese ejercicio número 2, crear esas proposiciones simples y tengan en cuenta sujeto, verbo y complemento. Ahora sí, traslademos estas proposiciones simples teniendo en cuenta la ley de adjunción. ¿Quién nos quiere participar? No todo. ¿Cómo quedaría en lenguaje natural, esas proposiciones según esta ley de adjunción? Giovanni tiene levantadita la mano. ¿Listo, Giovanni? Ya la bajó. Sí, Miremos que vamos a trabajar con P y con Q. ¿Sí, compañera Sandra? sí, señora. A ver, solamente es traducirlas. ¿Quién quiere? Ujú. Podemos habilitar el micrófono o escribir, como quieran. Es con el símbolo de la conjunción, con la I. Con la I. ¿Cómo me quedaría? Ya tenemos P, que es Lucy va en el carro a la finca. Ya tenemos Q, que dice Lucy tiene una finca. ¿Cómo me quedaría esta ley de adjunción? ¿Cómo me quedaría esa conclusión aquí? Bueno, sería Lucy va en el carro a la finca y Lucy tiene una finca. ¿Listo? Eso es. Sí, señor. Ahí ya nos queda. Pero recuerden que aquí hay que escribirlo como miren el ejemplo de acá, ¿cierto? Ya tenemos P, ya tenemos Q y la conclusión, entonces usted ya la escribe tal como me la leyó allá uno de los estudiantes. Ahora usando el modus tollendo tollens. ¿Cómo quedaría esta premisa número 1? ¿Cómo se leería? Juan, Lucy va en carro a la finca, entonces Lucy tiene una finca. sí. Bueno, Juan, recuerde que el condicional siempre inicia con la palabra sí, Sí. porque estamos haciendo una Ok. premisa. Vuelvan a leer, por favor. Si Lucy va en el carro a la finca, entonces Lucy tiene una finca. Listo, muy bien. ¿Quién nos lee la premisa 2? Giovanni, Sharon escribe, Lucy no tiene una finca. Muy bien, Sharon, así es. Entonces vamos a analizar, según la estructura del modus tollendo tollens, ¿qué pasa? Negando, niego, ¿cierto? Acá dijimos que Lucy tiene finca y acá decimos, oigan, no, Lucy no tiene finca. ¿Cómo quedaría la conclusión? Quedaría, Lucy tiene una finca, entonces en negación sería Lucy no va en el carro a la finca. ¿Quién nos habló, compañera Juan, Sandra? John. ¿John? John Campo. Bueno, John, aquí tener en cuenta lo siguiente, en el modus tollendo tollens vamos a leer la conclusión, es solamente lo que me dice aquí, que es la negación de P. ¿Ve? Ya leímos toda la estructura en la parte superior, que decía, si Lucy va en el carro a la finca, entonces Lucy tiene una finca. Abajo dijimos, oiga, Lucy no tiene una finca.
Por lo tanto, recuerden siempre en la conclusión, por lo tanto, ¿qué pasa? Hay que negar P. ¿Cómo me quedaría esa conclusión? Lucy Juan no José. va en el carro a la finca. Lucy no va en el carro a la finca. Sí, señores. Así Liliana sería. tiene una pregunta, Sí, para la finca. señora. Kenia también estaba contestando. No, yo no le alcancé a escuchar a la estudiante ahora. Se le cortó. Kenia, no, sí, está un poco intermitente, pero si quieres, vuelve a repetir, Kenia. Por favor. Bueno, entonces sigamos. Listo. Bueno, entonces, hasta aquí, estimados estudiantes, espero que la explicación de las leyes de inferencia pues haya sido claro para ustedes, tengan ya las bases para poder desarrollar muy bien ese ejercicio número 2, tengan muy en cuenta las premisas, las proposiciones simples que van a crear, ¿sí? Y ya con esto, pues no sé si la directora tenga algo más que agregar para pasar entonces a nuestra actividad. Sí, Mirellita, déjame la diapositiva, por ejemplo, donde explicamos modus ponendo pones. Bueno, amplíamelo ahí. Lo pongo en O pantalla colócalo en completa. modo de presentación. Ajá. Sí, señora. Bueno, Sergio pregunta, qué pena, en el ejercicio número 2 solo se realiza una letra. Sí, recuerden que de los 4 ejercicios, ustedes hacen únicamente el ejercicio de la letra que escogieron. Es decir, que ustedes solamente en su trabajo final entregan 4 ejercicios. Si tú escogiste, Sergio, por ejemplo, la letra C, haces los 4 ejercicios de la letra C. No debes hacer más, ¿listo? Ya si quieres profundizar para ti, haces el resto de ejercicios, pero para ti. Pero en el foro presentas solamente los que te corresponden. Profe, el domingo puede subir el ejercicio de la semana. Sí, la idea es que con este CIPAS ustedes el fin de semana trabajen en el ejercicio 2 y 3. Ya en el CIPAS anterior, ya todos deberían haber presentado el ejercicio 1. Y a propósito, hemos visto muy pocos aportes en el foro. Recuerden que si ustedes hacen aportes después del jueves de la semana entrante, ya esos aportes no se revisan, porque es cuando ya la actividad está en rojo y ahí no hay retroalimentación de los tutores. Entonces, ojo, a hacer esos aportes este fin de semana, a más tardar hasta el miércoles de la semana entrante. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esos aportes. Bueno. Le decía a Mireya que me colocara precisamente esta diapositiva, porque por lo menos en el grupo de Skype mío, Mirellita, acabo de ver, creo que Yerly está presente en el CIPAS. Tenía una estudiante, Yerly, sí, aquí la estoy viendo. Ella estaba haciendo la consulta sobre el ejercicio 3. Entonces, como nosotros profundizamos aquí, o vamos a profundizar sobre esa estructura como tal de las leyes de inferencia, ella tiene dudas sobre el ejercicio número 3. Entonces, para Yerly y para el resto de compañeros, ¿qué se van a encontrar ustedes en ese ejercicio número 3? Ustedes se van a encontrar un lenguaje natural que normalmente está hasta antes del por lo tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en ese ejercicio 3 se van a encontrar las premisas. Entonces ustedes van a sacar esas premisas y esas proposiciones simples. Si solamente les estamos entregando en ese ejercicio 3 lo que Mireya nos acaba de subrayar, que es todo lo que está antes de la conclusión, entonces ustedes deben verificar y llevar siempre esta estructura al lenguaje simbólico, porque cuando ustedes traducen estos lenguajes simbólicos se van dando cuenta de qué leyes que deben utilizar. Si nosotros les estamos entregando esto, entonces si en el ejercicio, por ejemplo, nosotros les decimos, si Rodrigo es jugador profesional, entonces Rodrigo juega en la selección Colombia. Primera premisa. Entonces ahí yo coloco de una P, entonces Q. Luego digo, Rodrigo
es jugador profesional. Entonces estoy afirmando P. Hasta ahí les entregué. Hasta ahí les entregamos en su actividad. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Si ya tienen P, entonces Q, y en una segunda premisa P, pues ustedes se van a su anexo donde tienen la estructura de las leyes o el material del CIPAS. Ustedes dicen, ok, esto por las premisas, aquí se va a aplicar modus ponendo ponens. Entonces, el ejercicio que les pide, Yerli, el ejercicio les pide, dígame cuál es la conclusión de acuerdo a ese argumento que nosotros le estamos planteando en esas dos premisas. Entonces ustedes dicen, ok, si yo ahí ya veo que tengo P, entonces Q, y afirmé P, la conclusión va a ser Q. Entonces, en el espacio de conclusión, tú debes escribir, Rodrigo juega en la selección Colombia. Y cuando el ejercicio les pide completo, el lenguaje simbólico de todo el argumento planteado y de la ley de inferencia que están utilizando, ya en ese lenguaje simbólico ustedes colocan P entonces Q, afirmo P y concluyo Q. El ejercicio en sí es muy sencillo, pero hemos encontrado que ustedes a veces les falta leer y les falta ser observadores. Y ustedes muchas veces cometen el siguiente error y lo hemos visto, mejor dicho, lo veo en casi todos los periodos el mismo error. Tienen ese lenguaje natural, si Rodrigo es jugador profesional, entonces Rodrigo juega en la selección Colombia. Punto seguido, Rodrigo es jugador profesional. ¿Saben qué colocan ustedes muchas veces de conclusión? Rodrigo es jugador profesional, porque es lo último que encuentran después del último punto seguido. Ojo, ahí nosotros solamente les estamos dando las premisas. Ustedes, con la estructura de la ley, deben encontrar la conclusión. Ahorita en el ejercicio que vamos a hacer interactivo o para que ustedes apliquen, vamos a encontrar un ejercicio similar a ese y ahí entonces, Yerli, vamos a poder aclarar las dudas que tenemos ya frente a esa temática. ¿Listo? Listo, Mireya y Sandra, sigamos con la actividad. Disculpa, Kenia, ¿tienes alguna pregunta? Tienes levantada la mano hace ya tiempo. Ok, no había visto. Kenia, ¿qué duda tiene? Sí, profe, yo quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que tiene un poco el internet malo. Lo que pasa es que el simulador es obligatorio utilizarlo, ya que se me ha dificultado un poco usarlo. Sí, el simulador hay que usarlo porque si ustedes verifican la guía de actividades y en la rúbrica de evaluación se pide o se califica, mejor dicho, el uso del simulador. Entonces sí, lo debes usar y debes pegar el pantallazo en el trabajo, pero genial, el simulador no tiene mayor ciencia, o sea, el simulador tú lo abres y tú con el mouse vas colocando la proposición, el conector, los símbolos de agrupación y él te saca el resultado que es el que debes comparar con el resultado de tu tabla manual. Entonces sí, Kenia, hay que usarlo y hay que colocarlo. Listo, les podemos compartir las diapositivas, no se preocupen. Listo. Voy a dejarlos presentar para que ya compartan lo del juego. Ok, entonces, Sandrita, ¿tú tienes allí el juego abierto para que compartas pantalla? Por supuesto que sí. Ya, permíteme un segundito y ahí vamos. Por favor, me indican cuando vean mi pantalla, ¿vale? Bueno, enviamos el Listo, link. ya está cargando. ¿Enviamos a ellos? Sí, o... envíalo por favor por el chat, sí. Perfecto. Antes de ello, me decían que la presentación, sí, podemos enviar la presentación, no hay problema, pero por eso coloquen bien su correo institucional en el registro de la asistencia, porque a esos mismos correos donde ustedes, bueno, o el personal que están registrando en la asistencia, a esos mismos correos se les envía la presentación. Pero también algo adicional,
que iba a decirles algo adicional, voy a enviarles el Padlet que tiene un resumen de todas las cosas que tienen que ver en esa unidad, ¿vale? Está aquí, como pueden ver mi pantalla, aquí les envié el link. Está un resumen de todo lo que necesitan para hacer la solución, ¿vale? Entonces, vamos a compartir este ejercicio por el chat. Andrea, dinos, ¿qué duda tienes? Entonces yo comparto acá. Profe, lo que pasa es que cuando yo me registré en la asistencia, no puse como tal el correo institucional, sino mi correo electrónico. No hay problema, Andrea, ese correo te llega, tranquila. Ah, ok, muchísimas gracias. El tal es que esté bien escrito y que sea el correo de ustedes, porque a veces ustedes, y es una recomendación, muchachos, a la ligera responden las asistencias y se equivocan en las identificaciones o en los correos, sobre todo cuando asisten a B-Learning y no escriben bien la identificación, se nos hace muy difícil poder cruzar la información del listado de asistencia con el aplicativo donde nosotros les damos las bonificaciones, y ahí es donde empiezan los tutías, son los problemas, porque no encontramos al estudiante y se quedan sin sus puntos. Entonces, ojo, siempre escriban de forma correcta su identificación y sus correos electrónicos, ¿listo? Y otra cosa, directora, hoy pasó algo, un estudiante me escribió que asistió a B-Learning, pero se le olvidó registrar asistencia. Ya no hay forma de que tenga esos puntos, entonces siempre registren asistencia en los eventos que hay, CIPAS y B-Learning, registren su asistencia. Listo. Y démosle la palabra a Cindy para poder continuar con el juego. Última pregunta, Cindy, sí, adelante. Buenas noches. Lo que pasa es que pues el internet lo tenía un poco lento, pero necesito saber para registrar mi asistencia, para dejar mi correo. Listo. Ya ahí se te acaba de copiar en el chat de nuevo el formulario de la asistencia, Cindy, para que por favor lo Listo. diligencies. Perfecto, Bueno, ahora Sandra, sí. continuemos con la actividad. Ya, ahora sí la ven ahí, ¿sí? Sí, Ok, voy a mire volver que a ahí ya la copiar. envié, el link ya lo envié del juego, ¿listo? Entonces, por favor, queremos que lo abran y empiecen, por favor, a hacer la actividad. Entonces, expliquemos un poco la actividad, de qué consiste. Ábranlo, por favor, todos en sus equipos. En esta primera parte de la actividad, ustedes encuentran las 4 leyes de inferencia como para hacer un emparejamiento con la simbología que tenemos abajo. Ustedes en los recuadritos solamente deben escribir las letras de la simbología. Por ejemplo, si ahí fuera SH, colocan solo SH, sin los paréntesis. Entonces van a reconocer esos 4 lenguajes simbólicos con respecto a la estructura de las leyes que les acabamos de explicar. Ahí no va SH, ¿no? Pero era el ejemplo. Entonces, vamos pues para que lo podamos realizar, y vamos despacio. Espérate, paso este acá. Listo, ahí ya, ahora sí. Cindy, ¿ya dejaste la mano levantada o tienes alguna pregunta? Perdón, no sé. Vamos despacio y no nos adelantemos para que lo vayamos haciendo en equipo. Y ahorita, cuando ya pasen unos minuticos, lo resolvemos con ustedes para que observemos pues cuáles son las respuestas adecuadas. Pero lo que nosotros necesitamos es que ustedes mismos lo hagan, ¿listo? Entonces vamos a dar 2 minuticos más para esta primera parte.
Profe, consulta, yo no puedo asistir al B-Learning, yo me escribí porque yo trabajo pues hasta las 5. ¿Va a asistir a algún B-Learning los sábados o de forma nocturna? Claro que sí. ¿Tú de qué zona eres? Centro Sur, Cali. Flavio, yo soy tu tutora. Sí, señora. ¿Estás en el grupo de Skype? Sí, señora. Listo, entonces mañana me comunico contigo para que revisemos el tema, ¿listo? Vale, muchas gracias. Ok. Bueno, Sandrita, continuemos con la segunda parte para que lo revisemos. Bueno, entonces aquí era lo que yo les decía, que le estaba explicando a la estudiante Yerly, pero pues que obviamente la explicación va para todos. Aquí van a encontrar un ejemplo de cómo está estructurado el ejercicio número 3. Entonces, observen que dice, vendo todo o recupero la cartera. Pues ustedes allí deben ir en sus apuntes, deben ir sacando este argumento en su lenguaje simbólico. Si aquí tienen una O, recuerden que tienen una disyunción. Entonces, si aquí tengo este primer punto seguido, perdón, quiere decir que vendo todo o recupero la cartera es mi primera premisa. Luego dice, si vendo todo, entonces cumplo la meta. Ahí hay un nuevo punto seguido, es decir, que ahí hay una segunda premisa. Y es un condicional. Luego dice, si recupero la cartera, entonces bonifico comisión en la empresa. Esta es mi tercera premisa y es un nuevo condicional. Entonces vayan sacando ese lenguaje simbólico. Luego dice, escribe exactamente la conclusión aplicada en el espacio que corresponde. Ojo, cuando ustedes escriban debe ser exacto a una de estas tres opciones, incluyendo las tildes, porque si no escriben tildes, el juego no se los va a reconocer. Entonces, la opción A, ¿cumplo la meta o bonifico comisión en la empresa? Opción B para esa conclusión, si recupero la cartera, entonces bonifico comisión en la empresa. Opción C, ¿vendo todo o recupero la cartera? Una de esas tres opciones es la conclusión de ese argumento que tengo ahí en mi ejercicio. Eso es lo que deben hacer en este segundo ejercicio en su primera parte. Vamos a dar unos minuticos para que analicen lo que están tomando ustedes en sus apuntes, cómo les dio el lenguaje simbólico y van analizando cuál es la conclusión. Entonces, ya en la parte de abajo, Sandrita, esto es un ejercicio réplica a lo que ustedes tienen en el ejercicio 3. Listo, ahí arriba ya hallaron la conclusión. Ahora en esta segunda parte dice, escribe exactamente la ley de inferencia aplicada en el espacio que corresponde. Recuerden, ojo con las tildes si la ley tiene una tilde. Entonces, A, ¿será un silogismo disyuntivo?
B, será una simplificación disyuntiva. C, será un modus tollendo ponens. Recuerden que ustedes pueden revisar su anexo para poder verificar cuál es la ley que deben aplicar. Y por último, les dice, según la ley identificada anteriormente, coloca la palabra no o sí a la simbología que corresponde al argumento anterior. ¿Qué quieren decir aquí? Tenemos tres opciones, pero solo una de ellas es la correcta. A esa debemos escribirle el sí. Pues ahí termina la actividad, esta primera actividad que tenemos para el día de hoy. Cuando ustedes hacen esta actividad, es como si estuvieran haciendo el ejercicio número 3 de la guía de actividades. Entonces, culminen allí para colocar las respuestas ya como son, pero pues que la idea es que ustedes ya lo hayan hecho y tengan, así se hayan equivocado, después ya verifiquemos cuál es la respuesta correcta. Cuando ya tengan todos los espacios diligenciados, le dan en el terminado. Y luego de que le dan en el terminado, hay una opción que dice de revisar las respuestas. Bueno, si le damos terminado, pues como no está lleno, van a salir todas que están malas. Pero aquí se identifica que cómo se comprueban las respuestas. Entonces, verde cuando está bien, rojo cuando no está bien, porque pues no hay ninguna llena, ¿no? Hasta el momento. Listo, entonces Sandrita, actualiza y vamos a hacer la actividad con los muchachos. Pero bueno, antes de arrancar, ¿quiénes ya lo terminaron y cómo les fue? ¿Cuántos sacaron? Listo, entonces demos otros minuticos. Yo lo terminé, saqué buenas, 2 buenas de 4. Bueno, ahí vamos. Ya miramos entonces cuáles son las respuestas correctas. Andrea. Profe, qué pena, lo que pasa es que tuve una falla en la conexión a internet y me desconectó de la llamada. Por lo tanto, perdí el link donde está el juego. ¿Será que me lo pueden enviar otra vez, por favor? Por Claro. supuesto que sí. Muchas gracias. Ah, 8 de 10. Muy bien, Carla. La idea es aprender, Carla. No hay que disculparse, ya estás aprendiendo. Y 8 está bien. Bueno, Sandrita, entonces inicia con la solución de la actividad. No vamos a, sino pues vamos a solamente doy la solución y ya, ¿sí? ¿O quieren Sí, señora. participar? ¿No? Bueno, también lo podemos hacer participativo. Bien. ¿Esta cuál sería? ¿Qué estructura tiene esta expresión? ¿A qué se parece? Modo tollendo ponens.
Y la siguiente, ¿quién? Bueno, ya por descarte se ve, ¿no? ¿Alguien más? Silogismo disyuntivos, ¿qué es? No tengo bien Hipotético. presente el nombre. John, sí, silogismo hipotético. Ah, perfecto, sí, qué pena. Perfecto, listo. Entonces ya está, ya ahorita vamos a mirar cómo nos va. Y ahora aquí, ¿cuál sería la respuesta? Soy toda oídos. ¿Quién solucionó la segunda? La A, viendo todo. Bueno, lo primero que debemos mirar, digamos que cuántas premisas compuestas, proposiciones compuestas o premisas tiene. ¿Quién identificó? Tres. Sharon. Perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta que tú diste? ¿Cuál fue, Sharon? La A, la B o la C. Y yo la copio. La B. ¿La copiamos? Sí, ¿cierto? Ingeniera. Vamos a copiar la B. Ellos dicen que son la B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? No, la B no, Carla. Entonces, ¿cuál sería para ti? Vamos a ponerla, ¿les parece? No, Cristian dice no. ¿Por qué? ¿Cuál es para ti, Cristian? Entonces vamos a identificar qué estructura de las leyes de inferencia tiene tres premisas, ¿cierto? Compuestas. ¿Cuál de las dos tiene tres premisas compuestas? ¿Y qué resultado arroja? ¿No es cierto? Vamos a mirar un poquito. Ingeniera, colocamos esa. Si recupero la cartera. Bueno. Sí, ¿cierto? Ya miramos. Listo. Siguiente. ¿Qué ley es? Jonathan, si era la C, ¿qué ley es? ¿Esa es silogismo disyuntivo? ¿Listo? Silogismo disyuntivo. Y ahora aquí. Esta es de silogismo. Sharon dice en el chat la del medio. O sea, el sí iría en el medio. Listo. Entonces acá no y acá tampoco. ¿Listo? Sí, vámonos. Terminado. Claro que sí. Listo. Muy bien. Muy bien. No, ¿por qué? ¿Quién me dice? Alguien me dijo que era la C, Jonathan. La C. Miren que en esta sí tienen, este es el segundo ejercicio y sí tienen que leer bien y tener cuidado con lo que escogen. Ojo, miren qué estructura tiene el silogismo disyuntivo. Miren que por eso, si ven que se cometió el error que les dije, que lo encontrábamos siempre en los trabajos, que el error es que colocan como conclusión lo último que está escrito en el argumento. La conclusión no está dada en el argumento, la conclusión ustedes la deben encontrar con la ley de inferencia que están aplicando. Ojo, en ese ejercicio nunca damos
la conclusión en el argumento, ustedes la deben encontrar. Entonces, aquí preciso me dieron la razón sobre el error que se comete, entonces deben leer muy bien para que no cometan ese error. Tampoco era la C, Jonathan, No. porque es una disyunción de vendo todo o recupero la cartera. Y miren que vendo todo o recupero la cartera era la primer premisa. O sea que esa tampoco era. Como dice Sharon, la respuesta era la A. Cumplo la meta o bonifico comisión en la empresa. Porque recuerden, baja al último punto, Sandrita. Porque miren que la estructura me dice que sí, es una disyunción, pero que está formada por los consecuentes de las condicionales que están presentes en la premisa. Entonces, de eso se trata, muchachos, que ustedes analicen esa estructura, pero ahí en ese tipo de ejercicio, en el argumento, nunca damos la conclusión, la deben encontrar ustedes con la ley de inferencia cuando van haciendo el lenguaje simbólico. ¿Listo? Listo, Sandrita. Perfecto, por eso era la cumplo la meta o bonifico comisión en la empresa. Muy bien. Listo, dije, ya. Listo. Entonces, muchachos, damos por terminado el CIPAS del día de hoy. Les vamos a compartir mañana esta presentación con el registro de asistencia. Se los enviamos a sus correos. Es muy importante, por favor, de verdad se los pedimos encarecidamente. Por lo menos mis estudiantes, los foros están desérticos, no encuentro aportes y los pocos aportes que me han hecho ya los he realimentado. Por favor, presenten esos aportes para que podamos verificarles sus avances. Con lo aprendido hoy, intenten adelantar de aquí al jueves el ejercicio número 4 y ya el jueves que hagamos el CIPAS, ya lo hacemos es prácticamente sobre las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Porque ya después del jueves los aportes no se retroalimentan porque ya la actividad está en rojo y ya está para entrega. Entonces, a trabajar fuerte este fin de semana, lunes, martes, miércoles, presenten sus aportes. Sí, tengo estudiantes que les da pena presentar aportes y equivocarse. No se trata de eso, ustedes están en un proceso de aprendizaje, pero si les da mucha pena, escríbanos por el correo interno, profe, estos son mis aportes, voy bien, nosotros asimismo les contestamos y ya cuando ustedes estén seguros pueden presentarlo en el foro. ¿Listo? Entonces, por favor, ánimo a hacer esta actividad, no se dejen coger del tiempo para que nosotros alcancemos a entregarles esos